Bien, en atención al sílabo de la asignatura, nos corresponde ahora la presentación de causalidad. Causalidad. Epidemiología, causalidad. Ese objetivo de la epidemiología, establecer la relación entre una causa, una exposición y el efecto producido o el evento que se va a observar. Finalmente, cómo es que la población, estando bien de salud, al exponerse a ciertos factores ambientales como el biológico, físico, el plomo, los pesticidas, químicos, sustancias, psicológico, el estrés, el ambiente en general, social, cultural, político, económico, por los servicios de salud y servicios educativos, resulta una enfermedad, población enferma, con discapacidad y a veces con muerte, a veces intoxicaciones, como es el caso específico. Siendo así, entonces, estudiando esta relación causa-efecto, vamos a conocer las causas de los problemas de salud de la población y a conocer esos problemas estableceremos la forma cómo intervenir para modificar el efecto y así promover la salud, prevenir y controlar las enfermedades. Y hemos visto cuáles son las enfermedades infecciosas, no infecciosas, degenerativas, crónicas, etcétera. Respecto de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, relación causa-efecto. Causa, la exposición a un agente, el COVID-19, a los parásitos, a los microbios en general, el agente necesario para la ocurrencia del efecto, la causa necesaria. Sin Mycobacterium no hay tuberculosis. Sin el virus SARS-CoV-2 no existe el COVID-19. Pero la población, estando bien de salud, está expuesta a estos agentes etiológicos protozoarios, hongos, bacterias, virus, priones, y ocurre una serie de mecanismos que corresponden a la exposición. Si es una bacteria, la colonización, la multiplicación, la invasión, la toxicidad misma de la bacteria, el efecto, la enfermedad, la discapacidad o la muerte. Vemos diferentes momentos. ¿Por qué estudiar la causa? ¿Por qué estudiar los mecanismos causales? Siempre se estudia generando hipótesis. ¿Para qué? Para conocer la causa, para planear intervenciones y modificar los efectos. Así entonces, frente a COVID-19, nada mejor que las inmunizaciones o el aislamiento, tratamiento, alimentación. Esto respecto a enfermedades de efecto contagiosos o enfermedades transmisibles en general. Y también frente a las enfermedades crónicas y degenerativas, conocer la causa y el tiempo de exposición. A través de la historia o a través de la evolución de la salud pública, y se han establecido varios modelos de relación causa-efecto. El primero fue el modelo de Koch-Henle. Y tan pronto se supo de la vibrio cólera y de otras infecciones, del anthrax, por ejemplo, en 1882 se planteó un modelo para tratar de establecer la relación causa-efecto y con esa relación evitar entonces la exposición para evitar la enfermedad. Luego el modelo de Bradford-Hill del año 64, los postulados de Evans y los modelos de Rodman, año 76. Sobre él vamos entonces respecto a causalidad, estudiar cómo demostrar que algo es una causa, cuya exposición a esa causa produce un efecto. Causa es un evento, disculpen, condición o característica previa que fue necesaria para la ocurrencia de la enfermedad en el momento que ocurrió, dado que otras condiciones no han cambiado. Y por supuesto, esta exposición al evento, para ser causa, debe producir un efecto. Fuma, luego cáncer broncopulmonar. Toma alcohol de forma crónica, luego hepatitis alcohólica, luego cirrosis, luego cáncer. Causa
causa, las condiciones que al ser modificadas mediante una intervención sanitaria, por ejemplo, el lavado de manos, por ejemplo, las inmunizaciones, modifican la aparición del daño. Por ejemplo, consumo de alcohol, alcoholismo, tiroides hepática, consumo de pangolines en la China, el COVID-19. Pero podemos modificar, no consumo de alcohol, usted deje de consumir alcohol. ¿Qué estamos haciendo ahí? Prevención de la enfermedad, evitando la enfermedad, evitando la exposición a la enfermedad. El primer modelo de causalidad, el modelo de Koch-Henle. Koch descubrió el bacilo del cólera, el bacilo del antrax, etc. Antrax fue por Pasteur. Pero miren lo que hicieron estos señores Koch y Henle. ¿Cómo saber si un agente es la causa de una enfermedad? Utilizaron ratones en este modelo y utilizaron microscopios. Y entonces comparaban el ratón sano con el ratón enfermo. Dicho sea de paso, Robert Koch fue el primero que utilizó los cultivos de laboratorio, los medios de cultivo. Ustedes habrán conocido la placa de Petri. Petri fue un microbiólogo alemán que ideó esa placa, de una base y una tapa. Muy manuable y fácil, realmente se pueden hacer cultivos. Se puede contaminar también. Bien, decía entonces en este modelo Koch que el individuo sano le hacen un proteín de sangre, se extrae la sangre, se hace cultivo de sangre, no vamos a observar nada porque está sano. En el enfermo, al extraer la sangre se hace una coloración y vamos a encontrar unos microorganismos. Y al hacer el cultivo habrá un crecimiento de ese cultivo. Y algo más, estas colonias que han desarrollado a partir del animal muerto o enfermo, al inocularse a un animal sano, va a producir la enfermedad o la muerte. Y de él vamos a poder aislar nuevamente el agente causal. Si esto se cumple, paso por paso, entonces, este microorganismo es la causa de esa enfermedad, de esa muerte. Estos son los postulados de Koch, aplicados a partir de esta fecha, 1882, y hasta el año 1930, que fue el periodo de la época de oro de la microbiología clínica, se pudieron descubrir numerosos agentes etiológicos, muchas enfermedades, ojo, bacterianas. Por los años 1890-95 se conocieron los virus. Luego entonces se aplicaron también a los virus hasta la fecha. Aquí vemos una lámina correspondiente a la epidemia, la pandemia de cólera que llegó al Perú, la 7ª pandemia mundial de cólera. Primer caso en Guadal, el 23 de enero del año 91. 49 días después se pudo determinar la causa. ¿Cuál era la causa? Miren, el 23 de marzo del 91. Y entonces se dijo que no eran los pescados, los peces, era el agua contaminada y los alimentos. Esta enfermedad, como hemos visto en láminas anteriores, produce diarrea, lo que decía John Snow, causa diarrea y por lo tanto deshidratación y muerte por deshidratación, por choque hipovolémico. Y consiste entonces, el tratamiento, el manejo consiste en el lavado, consiste en eliminar el virus cólera que se elimina con las heces y en rehidratar al paciente. Pero fue toda una situación bastante crítica que se vivió en el verano del año 91. Aquí está el complejo causal del cólera. La causa necesaria para esta enfermedad es el virus cólera, la exposición, el ingreso del virus cólera al tubo intestinal. Pero no es suficiente. La causa suficiente para que haya cólera, miren, es la exposición al agua contaminada, el hacinamiento, la malnutrición, los factores genéticos, la pobreza, los malos hábitos sanitarios, la falta de agua potable, la falta del hábito de lavado de manos, el consumo de agua contaminada, el consumo de alimentos contaminados. Esos son los factores de riesgo para el cólera. Y todos ellos más, el virus cólera constituyen la causa suficiente para el cólera. Claro, ya se conoce la fisiopatología de la enfermedad, cómo se produce la diarrea, la deshidratación y la muerte. Se conoce el tamaño molecular, los genes que producen
Se conoce que hay un fago que está incorporado al ADN de esta cepa productora de toxinas. Todo eso se conoce ya ahora, claro. Causa de una enfermedad es el acontecimiento, la circunstancia, la característica o combinación de estos factores que desempeñan un papel importante en la producción de la enfermedad. Lo que vemos entonces, para no olvidar la causa necesaria, es el vidrio cólera. El vidrio cólera que tiene incorporado el FAO, inductor de los genes de la toxina colérica, colerágeno que llama. Y la causa suficiente, todos los factores más la causa necesaria más vidrio cólera. ¿Por qué? Porque sin vidrio cólera no hay cólera. Así es sencillo. Causa del infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es la causa? Hay una multicausalidad porque algunos autores reportan, por ejemplo, que según los estudios epidemiológicos puede ser tabaquismo. Puede producir además de cáncer broncopulmonar, cáncer labial, cáncer de vejiga, infarto agudo del miocardio. O también el colesterol, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, o la hipertensión arterial, o el estrés. También la historia familiar antecedente de infarto miocardio, ¿verdad? También abona a favor, o la obesidad, etcétera. Múltiples causas. Por eso se llama un modelo de multicausalidad. Multicausalidad. Todos ellos pueden llevar a infarto en miocardio. ¿Cuál de los señalados constituye el principal riesgo? Depende de los hábitos de vida de cada población. Depende de la alimentación, del peso, etcétera, de cada población. ¿Cuáles son las relaciones entre los factores de riesgo? También se pueden ir sumando. ¿Cómo prevenir? Ahí está la pregunta de epidemiología. ¿Cómo prevenir el infarto agudo de miocardio? ¿Qué hacer? Una vida sana, saludable. El COVID-19, la causa necesaria, la infección por SARS-CoV-2. Y la causa suficiente incluye la causa necesaria más, la exposición ambiental, la edad, la comorbilidad. Recuerda del afinamiento. Aquí está la comorbilidad del diabético, los obesos, o los ancianos, los hipertensos. Tenía mayor riesgo de enfermar. Aumentan la susceptibilidad. Factores genéticos, la pobreza, la informalidad, aumenta el riesgo de contagio. Y todos ellos son factores para el COVID-19. Y la causa suficiente es todo lo anterior más la causa necesaria. Luego ya se conoce la fisiopatología, la enfermedad producida, la neumonía, coagulación intravascular diseminada, la muerte, mecanismos fisiopatológicos. Factor de riesgo. Si el factor está presente y activo, aumenta la probabilidad que el defecto ocurra, que la enfermedad se presente. Ahora, las causas, como hemos visto, ¿no? Unicausal, multicausalidad. Tipo de asociación directa o indirecta. Directa, cuando el factor está presente en forma directa, produce la enfermedad. Indirecta, cuando necesita pasos intermedios. Durante la exposición se da una serie de pasos para que se produzca la enfermedad. Directa, el factor ejerce su efecto en ausencia de factores intermediarios, variables intermediarias. Aquí el factor, la causa suficiente, es al mismo tiempo causa necesaria. Relación o asociación causal indirecta, el factor ejerce su efecto vía variables intermedias. O relación no causal. Modelos causales, unicausalidad. Es necesaria la presencia de virus cólera para producir la poliomielitis. Es necesaria la infección por neumococo para neumonía en neumocosis. Y aquí vemos ejemplos de multicausalidad. Tanto la bronquitis puede ser producida por el hábito de fumar, por el asbesto, por radiaciones. El cáncer pulmonar también por lo mismo. Multicausalidad. O el cáncer mismo. El cigarrillo causa cáncer. El monóxido de carbono también causa cáncer. Los agentes naturales también causan cáncer. Y aquí pues en este gráfico podemos comentar, ¿no? Que aquí los microbiólogos tienen que ser, los epidemiólogos han de ser muy suspicaces a efectos de poder establecer estos gráficos y estudiar la causa. ¿De qué se trata? Es una red de causalidad para las enfermedades cardiovasculares principales. ¿Cuáles son estos? El infarto miocardio, el Lambert pectoris, la trombosis, la hemorragia, la enfermedad hipertensiva. Todos ellos pueden llevar a infarto agudo de miocardio, enfermedad cardíaca o problema cerebrovascular. Pero miren, cada uno tiene sus antecedentes. Es un modelo de multicausalidad, podemos decir.
el estrés o las hormonas, el tabaquismo, la hiperlipidemia, la dieta, la obesidad, la ingesta de calorías o la sal para la hipertensión, la falta de actividad física, hiperlipidemia, o la herencia misma de tres pasos intermedios, coagulación, problema de coagulación, aterosclerosis e hipertensión, los cuales pueden dar lugar al infarto de miocardio, angor pectoris, a trombosis, a hemorragia. A su vez, pueden convertirse en causa de enfermedad vascular coronaria o enfermedad cerebral, vascular cerebral. En el enfoque sanitarista, hemos hablado de determinantes de la situación de salud. La situación de salud se expresa a través de la morbilidad y mortalidad de una población. Morbilidad, a su vez, tiene dos componentes: la prevalencia y la incidencia de enfermedades, y la mortalidad, ¿cierto? Hemos visto ya. Pero la situación de salud está determinada por, hemos dicho, determinantes de ellos. Entonces vemos acá el medio ambiente, la calidad del aire, la vivienda, calidad del agua, los alimentos, el ambiente social, el ambiente de pobreza, el empleo, la exclusión social, o la carga genética, el sexo, el envejecimiento, o el estilo de vida, la dieta, actividad física, tabaquismo, alcoholismo, etcétera, o el acceso a los servicios de salud, el sistema de salud, servicio educativo también. Insisto en esta presentación de esta manera porque estos determinantes a su vez están determinados por el nacional político de un Estado, o de una población, la cultura, nuestro país es multicultural, recuerden aymaras, quechuas, costas, tierras, selvas, etcétera, por el sistema educativo, urbano, rural, con todas sus deficiencias y desigualdades, el sistema económico financiero. De manera que en este enfoque sanitarista podemos enumerar así de esa manera y ver el resultado de la exposición a estos determinantes. Sabemos entonces ya qué es la situación de salud. ¿De qué depende la situación de salud? De la exposición a los determinantes: el ambiente social, económico, o los genes, o el estilo de vida. Y entonces, en el tema de salud consiste, pues, ¿cómo hacer prevención? Hay que conocer cómo así estos elementos que son determinantes producen la enfermedad, cómo llevan a que la población enferme, para poder luego hacer algunas intervenciones y modificar el curso de la enfermedad, mejorar la salud de la población. Pero vean ustedes, estamos en medio de una red de sistemas político, cultural, educativo, económico, financiero. La política ambiental tiene impacto sobre la situación de salud. El buen o mal manejo de los residuos industriales, del agua residual, tiene impacto sobre la situación de salud. La alimentación, obviamente. La exposición laboral. Factores causales para no perder de vista, factores predisponentes, factores facilitadores, factores desencadenantes y factores potenciadores. Recuérdenlo siempre. Otra vez, causa. ¿Qué es la causa? Aquello que se considera como fundamento u origen de algo. Aquello a cuya exposición se produce un efecto. La exposición es una causa para el efecto. En epidemiología debemos estudiar la causalidad, cómo así se relaciona la exposición con la enfermedad, la muerte, la complicación. Y cómo hacer protección. Cómo así si aplicamos una intervención como por ejemplo las inmunizaciones evitamos la enfermedad. Causalidad, el estudio de la relación etiológica entre una exposición y la aparición de un efecto secundario. A veces en lugar de causas se habla de determinantes. La inferencia causal es el proceso de determinar si la estimación de riesgo denota causalidad. Es decir, si el factor de riesgo, la exposición bajo investigación, es en realidad una causa de la enfermedad. ¿Cómo así conseguir y determinar o demostrar que algo es causa de una exposición, es causa de una enfermedad? Bastante difícil en el tiempo. Por ejemplo, aparecieron también luego los criterios de Bradford Hill, años 64.
Para considerar que algo es causa de enfermedad debe cumplirse por lo menos, señalamos aquí, 9 criterios. Los criterios de Bradford-Hill: 1, relación temporal, la fuerza de asociación, el gradiente biológico de replicación de resultados, la plausibilidad biológica, la consideración de aplicaciones alternativas, el cese de la exposición, como iremos viendo, la consistencia con otros conocimientos y especificidad de la asociación. Bradford-Hill: 1, relación temporal. La causa siempre antecede al efecto. Primero se hace fumador, primero el tabaquismo y luego la muerte. No es al revés, no es que primero se mueran y después se ponen a fumar. Primero es la exposición al tabaco, el tabaquismo. Cuanto mayor es esa exposición, etcétera, la tasa de mortalidad también será mayor. Como se ve en el gráfico. Criterio de Bradford-Hill, año 64, fuerza de asociación. En el esquema vemos la mucosa gástrica y la llegada del Helicobacter pylori. Se encuentra el Helicobacter pylori en por lo menos 90% de pacientes con úlcera duodenal. Llega el Helicobacter pylori a la mucosa gástrica o mucosa duodenal. Aquí en la gástrica se encuentra un ambiente, un pH 1.8, 2. Y este Helicobacter pylori está preparado, vamos a decir así, para adaptarse a este pH. Tiene una enzima laureasa que va a formar amoníaco a partir de la urea. La formar amoníaco alcaliniza el medio y por tanto puede multiplicarse. Y no solo eso, sino que produce agresiones a la mucosa gástrica. Y vemos acá una suerte de inflamación y sangrado. En este estudio de Urrego del año 2013, se hace un estudio de casos y controles. La exposición dice al Helicobacter pylori. 321 pacientes expuestos comparados con 133 pacientes no expuestos. De los 321 expuestos, 34 tuvieron úlcera duodenal y no tuvieron 287. De los 133 expuestos, se encontró que solamente uno, de los 133 no expuestos al Helicobacter pylori, solo uno hizo úlcera duodenal y 132 no tuvieron úlcera duodenal. Haciendo un cálculo del OR que veremos luego en clase siguiente, se encuentra multiplicando 34 por 132 sobre 1 por 287. Aquí el resultado del OR, del odor ratio, es 15.64. El cociente resultado de momios, razón de momios 15.64. ¿Qué dice este resultado? Los expuestos al Helicobacter pylori tienen 15.64 veces mayor riesgo de tener úlcera duodenal comparado con los no expuestos. Importante el estudio de casos y controles, pero ¿qué está demostrando? La fuerza de asociación. Fuerza de asociación. De manera que siempre que hablemos de asociación, debemos expresar este valor. No tiene unidades. Fuerza de asociación, porque he visto tesis que hablan pues de asociación entre estado nutricional y aprendizaje y nivel académico. Y cuando uno ve la tesis y ve el resultado, la conclusión, no existe este valor. Siempre que hablemos de asociación, debemos mencionar el valor de esa asociación, porque este valor puede ser 1, mayor de 1 o menor de 1. Si es mayor de 1, como en el ejemplo, efectivamente es un factor de riesgo. Pero si fuera menor de 1, resulta que es un factor de protección. Eso sucede con el estudio de las vacunas. O si fuera 1, bueno, ni a favor ni en contra, entonces sería ni factor de riesgo ni factor de protección. Por esa razón es muy importante determinar este valor, plantear debidamente el estudio. Pero aquí estamos recién estudiando el segundo criterio de Bradford-Hill, la fuerza de asociación. 3. Relación dosis-respuesta. En fiebre tifoidea, dice, la dosis infectante mínima es 10 a la 3 o 10 a la 5 bacterias de Salmonella typhi. ¿Por qué? Porque si pasan 100 o 2, pasan 100 bacterias no va a producir fiebre tifoidea. Llegan al tubo intestinal, al estómago, el pH de 1.8, 2, mueren todas las salmonelas.
Pero si va junto con los alimentos, entonces puede pasar tranquilamente. Pero en sujetos aclorhídricos, aquellos pacientes que por cuestiones genéticas no producen ácido clorhídrico o porque fueron objeto de una cirugía gástrica, ya no producen ácido clorhídrico, están en mayor riesgo de hemorragitis. Porque ingieren antiácidos, que facilita el inicio de la colonización entérica. Aquí dice la tasa de mortalidad por 1000 años persona y cantidad de paquetes que fuma, también es otro ejemplo de dosis respuesta. Vemos que a mayor número de paquetes fumados, la tasa de mortalidad por 100.000 es mayor. Si nunca fuma, 3.4. Si fuma más de 2 paquetes al día, la tasa de mortalidad es 217.3 por 100.000 años persona. 4. Replicación de resultados. Diferentes estudios en diferentes poblaciones tienen resultados similares. 5. Plausibilidad biológica. Un mecanismo biológico que explica el desarrollo de la enfermedad debe estar disponible al menos desde el punto de vista teórico. Respecto al cobalto pylori, ya lo hemos visto. Respecto a tabaco, también existen estudios. Respecto al alcohol, también existen estudios que se reflejan en la hepatitis alcohólica y luego en el proceso de fibrosis, cicatrización de los hepatocitos, la cirrosis y finalmente el cáncer. El sexto, consideración de explicaciones alternativas confusoras, realización de métodos para corroborarlos o descartarlos. Los datos sugieren que el hábito de fumar puede aumentar el riesgo de úlcera duodenal en pacientes infectados con Helicobacter pylori, pero no es un factor de riesgo en pacientes en los que se eliminó el factor del Helicobacter pylori. 7. Exceso de la exposición. La erradicación del Helicobacter pylori cicatriza las úlceras duodenales a la misma velocidad que los fármacos antagonistas de los receptores de histamina. Efecto de abandono del hábito de fumar. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad, años post-cese. Años de cese. Disminuye entonces la tasa de mortalidad. Cese de la exposición, aquí vemos en el ejemplo. Número de casos de enfermedad y cese de la exposición disminuye el número de casos de enfermedad. Acá hay un gráfico interesante respecto al uso del cinturón de seguridad de los conductores. Vemos en el gráfico, dice uso del cinturón de seguridad, porcentaje de conductores que utilizan el cinturón de seguridad. Y aquí vemos el número de, el tiempo, año 82, año 83. Estamos observando la frecuencia de lesiones mortales y graves. Aquí se aconsejaba el uso del cinturón de seguridad, pero acá se hizo en forma obligatoria. Y cuando se hizo en forma obligatoria, vean lo que sucede, las lesiones mortales y graves disminuyeron importantemente. No disminuyó el número de accidentes, pero las lesiones graves disminuyeron con el uso del cinturón de seguridad. Consistencia con otros conocimientos. Cáncer y tabaquismo. Cáncer de pulmón. Pero si deja de fumar, o si al mismo tiempo se hacen otras investigaciones similares en poblaciones distintas, casi los resultados son similares. Consistencia con otro conocimiento. La prevalencia de infección por Helicobacter pylori es la misma en hombres y mujeres. La incidencia de úlcera duodenal, que antes se creía más alta en varones que en mujeres, ha sido la misma en los últimos años. La prevalencia de úlcera duodenal se cree que tuvo un pico en el siglo XIX. Y la prevalencia de Helicobacter pylori pudo haber sido más alta en esa época por las condiciones de vida. Este razonamiento también se basa en la observación que la prevalencia de Helicobacter pylori es mucho más elevada en países en desarrollo. 9. Especificidad de la asociación. Significa que una asociación es específica cuando cierta exposición se asocia solamente con una enfermedad. Este es el criterio más débil. La prevalencia de infección por Helicobacter pylori en pacientes con úlcera duodenal es 90 a 100%. Sin embargo, puede encontrarse en pacientes con úlcera gástrica y aún en pacientes asintomáticos del Helicobacter pylori. Modelo de Rodman, año 76. Observamos en el gráfico 3 causas suficientes, la primera, la segunda y la tercera.
y sus componentes. Vemos aquí ABCDE, ABFGH, ACFID. La figura muestra una enfermedad que tiene 3 complejas causas suficientes, cada una de 5 causas componentes. A es una causa necesaria, ya que esta aparece como miembro de cada causa suficiente. B, C y F no son causas necesarias, ya que ellas no aparecen en todas las causas suficientes. A es la causa necesaria, y todo lo demás son suficientes. Causa componente, causa suficiente, causa necesaria, según Rodman. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Delegada, ¿me está escuchando? Sí, doctor, se escucha. Ah, gracias. Seguimos la otra presentación. Mediciones en epidemiología. La epidemiología es una ciencia de comparación. Para comparar, debe medir y expresar su medición en razón, en proporción o en tazos. Pero siempre debe expresar una medición. La ciencia, la epidemiología es ciencia por sus mediciones. Todo mide. Y cuando mide, recurre a la estadística. Evento. Un evento epidemiológico, daño o enfermedad. O exposición. Ante la confirmación de un daño o una enfermedad en la población, la presencia de más de un caso es indicio de propagación, ¿cierto? De la enfermedad, del daño o del problema. Para establecer la manifestación estadística de frecuencia o morbilidad se plantean 2 preguntas. ¿Cuán rápido se propaga este problema, este proceso infeccioso? ¿A cuántas personas nuevas afecta en un periodo de tiempo determinado? La pregunta consiste en preguntar cuál es la incidencia. ¿Cuán rápido se propaga? Preguntar cuál es la incidencia. ¿Cómo se determina la incidencia? Conociendo a las personas nuevas que afectadas en un periodo de tiempo. ¿Y cuán frecuente es? ¿A cuántas personas afecta? Magnitud del daño. ¿Cuántos son los afectados? ¿Cuántos son los enfermos? En incidencia nos preguntamos cómo avanza la enfermedad, cuántos casos nuevos existen de ayer para hoy. En cambio, en prevalencia, vamos a preguntarnos en total cuántos son los enfermos en un lugar en un momento determinado. Y esto es morbilidad. Morbilidad, que se pregunta y se estudia mediante la incidencia y la prevalencia. El otro aspecto es la mortalidad, hemos visto anteriormente en clase de demografía, muerte, personas fallecidas. Entonces aquí hay 2 aspectos, la morbilidad y la mortalidad. Y respecto a morbilidad podemos hablar de incidencia y de prevalencia. En epidemiología se utilizan para el efecto valores relativos. Recuerden, valores relativos. En este gráfico, en nuestra tabla vemos valores absolutos que informan sobre el volumen de actividades a medir. 2 poblados, el A y el B. En el poblado A se han diagnosticado 800 casos de dengue. En el B 300, en total son 1100. La pregunta es, ¿dónde es mayor el problema? ¿En A o en B? Los valores absolutos no permiten establecer comparaciones entre poblaciones diferentes ni calcular tasas. Por lo siguiente, vean, valores relativos permiten comparar diferentes situaciones. Vamos a ver, porque aquí hay un no, ¿de acuerdo? Población A y población B. Caso de dengue, en A 800, en B 300. Y ahora vamos a ver la población. En total, en A son 10.000, en B 3.000, en el ejemplo. ¿Qué hacemos? Aplicamos una tasa. 800 en 10.000 es una tasa de 80 por 1.000. 800 en 10.000, ¿sí? Tasa de 80 por 1.000, o de 8%. Y 300 en 3.000 es una tasa de 100 por 1.000, o 1.000 por 10.000. ¿Dónde es mayor el problema?
¿En A o en B? En B. El problema es mayor en B. Cuando vemos los valores relativos, en cambio con los valores absolutos, simple y llanamente no podemos tomar decisiones ni conocer la magnitud del problema. Las cifras relativas proporcionan mayor y mejor información que las cifras absolutas, y para comparar, como lo hizo muy bien John Snow, utiliza las tasas, valores relativos. Recuérdenlo siempre. ¿Cuáles son esos valores relativos que se establecen en epidemiología? Razón, proporción y tasa. Razón, proporción y tasa. Por ejemplo, en el año 2020, en una población de 25.000 habitantes, se diagnosticaron 1.500 casos de malaria. Población en riesgo, 25.000. Casos de malaria, 1.500 casos. Razón, dice, ¿cómo determinamos la razón? Población con malaria, entre población sin malaria, esa es la razón. ¿Cuántos tienen malaria? 1.500. Sin malaria, la diferencia, 23.500. ¿Y cuál es la razón? 0.0638. Cuando la razón se calcula entre la probabilidad que ocurra un evento y la probabilidad que este no ocurra, la razón recibe el nombre de O que no he visto antes. Ejemplo, la O de malaria, 0.0638. Cuando dividimos la unidad entre esta razón, tenemos 15.67. ¿Qué significa? Por cada 15.67 pacientes sin malaria, hay un paciente con malaria. Por cada 1.567 personas sin malaria, hay 100 pacientes con malaria. Es lo mismo. Proporción de enfermos de malaria. Aquí sí, el denominador de toda la población. En el anterior, el denominador era la población en riesgo. Ya teníamos los enfermos. Ahora la población que queda en la diferencia, 23.500. Pero en proporción, el denominador es el total de población. Incorpora o incluye a los enfermos. Proporción de malaria, 1.500 entre 25.000, 0.006, 6%. Esta proporción fluctúa entre 0 a 1, o 0 y 100%. Pues. Tasa, expresa la dinámica de un suceso, la enfermedad o muerte en una población por unidad de tiempo, en relación con el tamaño de la población en riesgo de experimentar el suceso en ese tiempo. 1.500 sobre 25.000.006. La tasa se puede expresar así: 6 por 1.000 habitantes, o 60 por 1.000 habitantes, o 600 por 10.000 habitantes, o 6.000 por 100.000 habitantes. ¿De qué depende este cociente, este factor? De la gravedad de la enfermedad o de la población. Por ejemplo, hay que eliminar, como la epidemiología se utiliza para compara Perú con Chile, Perú con Bolivia, Perú con Europa, etcétera, etcétera. Entonces, se prefiere tener números, primero números enteros, y que no hayan decimales. Por eso aparece 6 por 100, 60 por 1000, que es lo mismo. En segundo lugar, depende de la gravedad de la situación de salud, ¿cierto? De cuán grave es la enfermedad, cuál es la magnitud de esa enfermedad. Por ejemplo, en tuberculosis en Perú dice 80 por cada 100.000 peruanos tienen tuberculosis. Cada año, 80 o 90 por cada 100.000. Sin embargo, Chile tiene 15 por 100.000. O Chile tiene 18, 20. Estados Unidos 15 y Cuba decía 7 por 100.000. Brasil está sobre 30 o 40 por 100.000. En cuestión de tasa por 100.000. Pero si dijéramos, ¿quién tiene mayor número de pacientes con tuberculosis, Brasil o Perú? Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil tiene 220 millones de habitantes. Perú apenas está con 30 millones, ¿cierto? No obstante que la tasa en Perú es mucho mayor, 80 por 100.000, y en Brasil 40 por 100.000. Sin embargo, cuando hablamos ya de números absolutos, ¿cuántos enfermos tiene? En Brasil tiene mucho más. O Rusia, ¿cuántos tiene? Tiene mucho más todavía. Mediciones de enfermedad, medición de frecuencia, ocurrencia, morbilidad y mortalidad. Aquí vemos morbilidad, incidencia y prevalencia. Mediciones de asociación, de riesgo relativo.
Si yo fumo, ¿cuál es el riesgo de tener cáncer? Si yo una vida sedentaria, ¿cuál es el riesgo de artrosis? Si una gestante fuma, ¿cuál es el riesgo que el niño tenga bajo peso al nacer? El OR, razón de momios y diferencia de cáncer. Y mediciones de impacto, el riesgo atribuible. El método epidemiológico permite establecer la morbilidad, mortalidad y estos valores de asociación y de impacto. Medida de frecuencia de un evento en una población. Mortalidad, muertes en una población en tiempo y espacio, ¿cierto? La mortalidad puede ser general, total de fallecidos en un periodo de tiempo, el total de la población. Y también lo puedo llevar por 10, por 100, por 1000, por 10.000 o 100.000. Depende del, primero, para evitar decimales, y segundo, para expresar en el contexto global cuál es el problema. Mortalidad específica. Mire, aquí son todos los fallecidos, pero algunos fallecidos son por enfermedad, otros son por accidentes, otros por envejecimiento, etc. Existen condiciones especiales de muerte. Entonces ahí vemos mortalidad específica. Y también podemos hablar por enfermedad, mueren por cáncer, mueren por diabetes, mueren por alcoholismo, mueren por accidentes. Y no solamente mueren, también mueren de diferente edad. Recién nacidos, escolares, lactantes, adultos mayores, etc. Ahí hablamos de mortalidad específica. Total de muertes en un grupo de edad y sexo específicos de la población durante un periodo de edad entre el total de la población. Y siempre este factor. Y tasa de letalidad también existe. Tenemos 100 pacientes con tuberculosis, de ellos fallecen 10 en el año. ¿Cuál es la letalidad? 10 sobre 100, 10%. En el ejemplo que les digo. Número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado. La tasa de letalidad específica se refiere al caso o la causa de muerte, enfermedad, o alcoholismo, o accidente, etc. ¿no? Ahora sí, medida de frecuencia de enfermedad en una población. Decimos morbilidad, incidencia y prevalencia. Morbilidad, enfermedad. Cantidad de personas que enferman en un lugar y en un periodo de tiempo en relación con el total de la población. Y es una expresión estadística de frecuencia, la morbilidad. Tiene dos características, pues, dos valores, la incidencia y la prevalencia. La incidencia, el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado. Incidencia, casos nuevos, los casos nuevos. Si yo digo, pues, de lunes para martes aparecieron 10 enfermos de varicela, y de martes para miércoles también 11, 12, esa es la velocidad de propagación. ¿Cuál rápido se propaga? El martes eran 10 y el miércoles eran 10 más 12, 22. Tasa de incidencia o densidad de incidencia e incidencia acumulada. Proporción de incidencia, tenemos aquí dos ejemplos. Dos condiciones, tasa de incidencia o densidad de incidencia, e incidencia acumulada o proporción de incidencia. Y luego la prevalencia, proporción de la población que padece la enfermedad en estudio en un momento dado. Pero la prevalencia considera el total de enfermos, ¿sabría en eso? El total de enfermos en un momento dado. La incidencia, los casos nuevos, en un tiempo determinado. Los casos nuevos. En cambio, la prevalencia es el total. Y digo, pues, el 28 de diciembre teníamos 20 casos y el 2 de enero teníamos 30 casos, se agregaron 10 más. La prevalencia el 2 de enero era 30. 20 más 10, 30. Pero la incidencia en enero, hasta allí eran 10 casos nuevos. En cambio, la prevalencia, 20 más 10, 30. Considero los casos antiguos y los casos nuevos. Y esta prevalencia, como veremos luego, puede ser prevalencia de punto o de periodo. De punto, la fecha determinada. El 28 de julio, ¿cuántos había? Prevalencia de periodo entre el 1 y 31 de julio, o entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Incidencia y prevalencia. Aquí está incidencia y prevalencia. Son muy relacionados. Miren el destino del enfermo, muerte o curación. ¿Se cura o se muere? Entonces, cuanto mayor incidencia, mayor prevalencia. Y si no mueren, ¿qué aumenta la prevalencia? Si no se curan, aumenta la prevalencia. Si la incidencia se ocupa de los casos nuevos en un periodo de tiempo.
Mide la velocidad de propagación, cuán rápido se propaga la enfermedad. Es la clave para estudiar las causas y prevención, evitar la incidencia. La prevalencia consiste en el total de casos nuevos y antiguos en un momento determinado. Indica la carga global. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con ellos? Vamos a planificar los servicios de salud porque tengo demasiada prevalencia, necesito más camas, necesito más medicamentos, más personal de salud, etcétera, con más productos biológicos para vacunar. En la incidencia, casos nuevos. En prevalencia, casos nuevos y casos antiguos. La prevalencia va a indicar la magnitud del problema y la incidencia, la velocidad de propagación. ¿De acuerdo? Incidencia, otra vez, número de casos nuevos de una enfermedad que ocurren durante un periodo específico de tiempo en una población en riesgo de desarrollar la enfermedad. Esta es la formulita. Número de casos nuevos en población en tiempo T. Sobre el número de personas en riesgo de desarrollar la enfermedad durante este periodo. ¿Por qué? Por un factor 10 a la n. Pues de 10, 100, 1000, pero siempre se expresa 20 por 1000 habitantes, 50 por 1000 habitantes, etc. Esta incidencia mide la transición de un evento. ¿Cómo es que pasando sano pasó enfermo? Mide el riesgo entonces. El denominador incluye a todos los individuos en riesgo, toda la población en riesgo, incluso los que son detectados como casos en este lapso, ¿no? El tiempo puede ser una semana, un mes, un año, un día también puede ser. La incidencia por día, la incidencia por semana. Incidencia casos nuevos, para no olvidar. Mide la transición de un evento, estando sano a otro. Medidas de riesgo, entonces, el denominador incluye a todos los individuos en riesgo, incluso los que son detectados como casos en este lapso. La incidencia tiene dos formas, incidencia acumulada o proporción de incidencia o riesgo. Y densidad de incidencia o tasa de incidencia. Incidencia acumulada o proporción de incidencia refleja la expansión de una enfermedad en una población en un tiempo determinado. Por ejemplo, con la finalidad de detectar cardiopatía isquémica, en un periodo de 6 años, se siguió a 431 varones entre 40 y 59 años. Grupo etario, sanos, con colesterol sérico y tensión arterial normales, registrándose al final 10 casos, al final de 6 años. ¿A cuántos se siguieron? A 431 varones. ¿Qué edad? 40 a 59 años. Entonces, la incidencia acumulada es 10 sobre 431. 10 enfermos, 10 casos, entre 431. Incidencia acumulada 2.3%. Por 100, aquí en la me decimal, punto 023, ¿no? 023. Punto 0023, por eso que multiplicar por 100 me sale 2.3. Pero la expresión es así, incidencia acumulada igual 2.3% en 6 años. Es una proporción, puede multiplicarse por 100. Por ejemplo, se ha realizado un seguimiento a 100 individuos sanos durante un mes y se enfermaron 20, incidencia acumulada 20 sobre 100, 0.02%, 20%. Incidencia acumulada 20% en un mes. Siempre hay que indicar el tiempo. Aquí este ejemplo es en un mes. El anterior en 6 años. Incidencia acumulada o proporción de incidencia. Incidencia acumulada o riesgo. Es una proporción, entonces se estima el riesgo de la probabilidad que un individuo desarrolle la enfermedad. Los valores pueden oscilar entre 0 y 1 porcentaje. Uso en periodos cortos de observación se prevén pocos cambios en el grupo de participantes. Incidencia acumulada. I sobre N. Y el número de casos nuevos de una enfermedad o evento durante el periodo N. Número de personas en riesgo de desarrollar la enfermedad o evento al principio del periodo. Incidencia acumulada, ejemplo 882 sobre 6.081.689. 14.100 por 100.000 habitantes. Siempre se escribe así. Este porcentaje lo hemos convertido primero por 1000, por 10.000, por 100.000. Aquí nos salió entonces 14.5 por 100.000 habitantes. Siempre se expresa así. 14.5 por 100.000 habitantes. Es la probabilidad de padecer la enfermedad. Tasa de incidencia o densidad de incidencia.
El número de casos nuevos en relación al tamaño y al tiempo de observación de la población. Vemos personas aquí, 12 personas en total. A cada uno se le ha seguido. Ahí el número 1, 3 años. El segundo, 8 años. El tercero, 10 años. 4, 9 años. Así. En total se ha hecho un seguimiento correspondiente a 66 años. Pero no todos han sido seguidos al mismo tiempo. Pero se pueden sumar. Solamente 12 personas en total han tenido seguimiento de 66 años, pero un seguimiento del tiempo heterogéneo, diferentes números de años. Número de casos nuevos en periodo de tiempo, total de personas según tiempo de observación libre de enfermedad persona año, por 100, por 10 a un factor. Se enfermaron 3 personas, dice allí, densidad de incidencia 3 sobre 66 años. Es igual a 4.5 por 100 personas por año de observación. Densidad de incidencia, principal medida de frecuencia de enfermedad. El número de individuos que pasan del estado sano al estado enfermo durante cualquier periodo depende de 3 factores: tamaño de la población, amplitud del periodo de tiempo y poder patógeno de la enfermedad sobre la población. Densidad de incidencia. En el ejemplo vemos varios individuos. El primero, el A, D, C, D y F. Y aquí los años de seguimiento. El primero entre el 90 y el año 93, 3 años. El segundo del 91 al 93 también. El tercero del 90 al 92, etc. ¿Cuántos años se le ha hecho seguimiento? El primero 3 años, el segundo 2, el tercero 5, 2, 4, 5 en total. 21 años de seguimiento. Se diagnosticaron 3 personas enfermas. Entonces la densidad de incidencia, el número de casos nuevos, según tiempo de observación, 3, total de personas en tiempo de observación, 21, 3 sobre 21, 14.3% por año de observación. Contabiliza el tiempo de exposición de toda la cohorte de estudio. Otro ejemplo, densidad de incidencia. Sumatoria del tiempo entre persona y exposición de la cohorte de estudio. De la persona A, B, C, D, E, F. El número de meses de seguimiento. Al F, 12 meses. El E, 1, 7 meses, etcétera, ¿no? ¿Listo? Tiempo, personas de exposición. A y E. A y E tuvieron 3 y 5 meses de tiempo, personas de exposición. Meses. C y F tuvieron 12 meses. C y F, 12 meses de tiempo de persona de exposición. Cada uno. B y D tuvieron 3 y 8 meses. B y D. Y así, total, 3 más 3 más 12 igual 43 meses de observación, de exposición. Densidad de incidencia, 2 enfermos sobre 43. 2 representan a los que enfermaron. 46.5 casos por 1000 meses personas. Esta es la unidad, meses personas. ¿Qué es eso de densidad de incidencia? Otro. Tiempo persona cuando el aporte es grande, más de 100 individuos, ¿no? Igual, la observación, número de meses observados, vamos a ir 2, 5, 6, tiempo de observación. Se colocan todos como si todos iniciaran al mismo tiempo, el tiempo personas, se están multiplicando el número de individuos por el tiempo de seguimiento. 100 individuos seguidos por 2 meses, 200 meses personas. 100 individuos seguidos por 2 años, 200 años personas. Y ahora prevalencia. Número de individuos que en relación con la población total padecen la enfermedad determinada en un momento específico. Esto mide la magnitud de la propagación de la enfermedad. Número total de casos existentes en el momento T, o en el día T o en el mes T. Total de la población en el momento T. Ejemplo, en el distrito Excelsior de 450 habitantes durante el año 2020 se han diagnosticado 12 casos de dengue. Prevalencia 12 sobre 450. Punto 0, 26, 66, etc. Esto se escribe así. 27 por 1000 habitantes. Aquí está, 26, 27 aquí. Y hasta 27.7. No, perdón, 26.7, pero mejor le han puesto 27. 27 por 1000 habitantes. No olviden esto. La expresión es decir, 27 por 1000. ¿Para qué sirve? Para comparar
Prevalencia puntual, número de casos antiguos y nuevos en un momento dado. Indica cuán difundido está el problema de salud. En la provincia de Huago, de 3.200 habitantes, de enero a 20 de junio 23 se notificaron 26 casos de leptospirosis. Prevalencia de punto al 20 de junio de 2026, 26 sobre 3.200. Igual al 81 por 10.000 habitantes. Prevalencia de punto al 20 de junio. Prevalencia láctica de periodo. Número de casos antiguos y nuevos en un periodo de tiempo. Población que padece el daño en un lapso de tiempo. En el distrito de Lor, con una población de 23.540, se diagnosticaron 230 casos de tuberculosis en el periodo comprendido entre el 1 de enero 2016 y 31 de diciembre 2020. 1 de enero 2016, 31 de diciembre 2020. Prevalencia y periodo. 2016 menos 2020 igual. 230 sobre 26.540. Sale un decimal, multiplicamos por 10.000 para que sea 98 por 10.000 habitantes. Es la prevalencia del periodo 2016 al 2020. Nuevamente, cuando aumenta la tasa de prevalencia, cuando la enfermedad dura más, prolongación de la vida en los incurables, incremento de incidencia, etcétera, ¿no? Relaciones de incidencia y prevalencia. Recurrencia. Si hay más recurrencia, aumenta la prevalencia. Si aumenta la mortalidad, disminuye prevalencia. Disminuye la tasa. Inmigración, si se van los enfermos, pero si llegan nuevos más enfermos, aumenta la prevalencia. Si se van los enfermos, disminuye la prevalencia. Si se mueren, disminuye la prevalencia, etc. Características de riesgo, prevalencia y tasa de incidencia. ¿Qué mide, por ejemplo, el riesgo o la probabilidad de enfermar? Recuerden, ¿no? La diferencia entre peligro y riesgo y vulnerabilidad. El peligro es todo elemento que tiene potencial de producir daño. El riesgo es la probabilidad estadística de sufrir un daño. Y la vulnerabilidad es la condición de la persona, en este caso, que incrementaría el riesgo o el daño. Prevalencia, porcentaje de población con enfermedad. Incidencia, velocidad con que se desarrolla la enfermedad. Funcionalidad es ninguna. Incidencia, tiempo, persona, niños, años. ¿Cuándo se hizo el diagnóstico? Riesgo, casos nuevos. Prevalencia, casos existentes. Incidencia, casos nuevos. Sinónimo, riesgo, incidencia acumulada. Densidad, incidencia. Para hacer gráficos igualmente, ¿no? Uno puede graficar la incidencia y comparar la incidencia, mortalidad en un país y otro. Para eso sirve la epidemiología. Bien, las tasas tampoco no es suficiente. ¿Por qué? Porque las estructuras de población son diferentes. La población de Perú es diferente a la de Chile, la de Bolivia, la de Cuba, etcétera. No solamente el tamaño, sino la estructura de la población. ¿Cómo estandarizar tasas? Dice, fijar la población estándar a una población conocida. Darle una población estándar a las poblaciones que están en comparación. Claramente se compara un país con otro. Calcular el número esperado de defunciones de cada categoría. Vamos al ejemplo. ¿Cómo estandarizar tasas? Aquí tenemos dos países, A y B. Y vamos a ver la estructura de la población. Menores de 15, grupo etario 15-44, 45-64 y más de 65. En la población A, la población total es 68 millones, menores de 15, 19 millones, de 15 a 44, 35 millones, 45 a 64, 10 millones, y más de 65, 2 millones. Y aquí tenemos las defunciones, el número de defunciones de un año determinado, ¿no? Defunciones para cada grupo etario, así como para la población total. Si dividimos las defunciones entre la población, vamos a encontrar la tasa por 1000, tasa de defunción, tasa de mortalidad por 1000. Total para la población A, 18.6. Para el grupo etario de la población A menor de 15, 16. Para 15 a 44, 3.78 entre 35.000, 9.6. Para 45 a 64, 24.7. Más de 65, 143 por 5. Aquí tenemos ahora la población B. Igual, la estructura, grupos etarios, la población total, las defunciones. Aquí vemos tasa por 1028.
total, ¿no? Y la A era 18, B 28, en menores de 15, en A 16, en B 3.8, 15-44, en A 9.6, en B 4.8, 45-64, en A 24.7 y en B 19.9, más de 65 a más, en A 143% y en B 118.2. La pregunta es, ¿no? ¿Dónde mejor las condiciones de salud? ¿En A o en B? Con estos datos. ¿Qué debemos hacer? Estandarizar la población. Dice acá, fijar la población estándar, una población conocida o la suma de las dos poblaciones comparadas. Lo que se dice acá, pues. Grupo etario, total, país A, país B. Sumamos la población A más B y la población estándar. Sumamos A más B, 266, para la población menor de 15 igual, 44.000. Para 15-44 sumamos ambas poblaciones y tenemos 114.000 igual. Aquí tenemos la población estándar, teóricamente, ¿no? Población estándar, pero aquí es la población real de cada país, el A y el B. A y B, la población estándar. Vamos a trabajar con la población estándar. Calcular el número esperado de defunciones en cada categoría de edad de la población estándar, aplicando las tasas específicas por edad observadas en cada una de las dos poblaciones a comparar, cada uno de los países. Entonces tenemos acá el país A y el B, el total población estándar que hemos fijado ahora teóricamente. Y aquí en el A, de funciones esperadas, el total era 8.000. Tenemos acá población A y población B. De funciones, 1.269, tasa por 1.000, 18.6. Y para D, población 198.000, pero ahora hemos sumado las dos poblaciones, pero a cada una le vamos a aplicar su correspondiente tasa. Y así es como vemos acá. De funciones esperadas 8.000, pero aquí para menores de 15, a la tasa observada 16.000, para esta población estándar, aplicando la tasa 16, que corresponde a la población A esta tasa, pero ojo que la población ahora se ha sumado el doble, ¿no? Se ha sumado 24.000 más 19.000. Y aquí está, el total ahora 44.000. Tasa observada para el país A 16. De funciones esperadas 713.000. Y con esa tasa, ¿cuántos fallecían en A? 317.000. Menores de 15. Para 16, población estándar 44.713.000. Y para B, con su tasa 3.8, ¿cuántos fallecidos? 169.000. Y así aplicamos la tasa de cada país, la tasa observada, utilizando la población estándar para cada grupo etario. Menores de 15, 15 a 44, 45 a 64, 65 a más, porque las tasas corresponden a cada país. Sin embargo, si es una nueva población estándar. Y estas ahora las definiciones esperadas, ¿cierto? ¿Qué funciones esperadas? Sumamos las funciones esperadas. Ahora, tasa de mortalidad por 1.000, tasa cruda, país A, 18.6, el país B, 28, es la tasa cruda que vemos acá, 18.6 y 28.1. Aplicamos esas tasas, tasa ajustada de mortalidad para el país A. ¿Cuántos fallecidos? 8.600, la suma, 8.689 entre la población estándar, por 1.000, 32.4 por 1.000. Para el B, total la suma, 6.310, etcétera, entre 266.000. ¿Cuánto encontramos ahora? La tasa 23.7. Miren, hemos estandarizado aplicando las tasas según grupo etario para una población estándar. Y la población estándar ha sido la suma de las poblaciones totales de A y B. Y aquí vemos ahora 32 y 23.7. País A 32 y B
23.7. Volvemos a la pregunta. ¿Qué país tiene las mejores condiciones de salud? ¿A o B? El ejemplo ha sido de estandarización de tasas estandarizadas por grupo etario. Por este lo mismo. Epidemiología, entonces, son la ciencia de las mediciones. Epidemiología descriptiva, que describe la persona, lugar y tiempo, ¿no? ¿En qué consiste? En observar y medir. ¿Qué consiste en medir? Asignar un número a un caso o a la calificación de alguna propiedad específica de un individuo, de una población o de un evento, usando ciertas reglas. Epidemiología analítica estudia las causas, la relación causa-efecto, analiza, compara con lo esperado, busca asociaciones o causas. Experimental interviene, asume la responsabilidad. ¿Para qué? Para modificar el curso del daño y preservar la salud. Mediciones usadas en epidemiología, mediciones de distribución y frecuencia de enfermedad. Informan cuán frecuente es una enfermedad en relación con el tamaño de la población. Es decir, no dan respuesta a cuántos son, qué tan frecuente, qué tan probable, qué tan riesgoso. Ahí está la razón, proporción y tasa que aplicamos para la morbilidad. Y la morbilidad es incidencia y prevalencia. Y también aplicamos para la mortalidad. Mediciones usadas, además, mediciones de asociación. Lo anterior eran mediciones de distribución y frecuencia. Estas son mediciones de asociación. Valoran las fuerzas de relación entre determinado factor de riesgo y una enfermedad. Responden a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fuerza de asociación entre exponerse al virus COVID-19 y tener la enfermedad? Estudia la causalidad entre fumar y tener cáncer de vejiga. Causalidad. Se expresan el riesgo relativo, RR, riesgo relativo, o ratio, también se llama POR, por razón de momios, RM. Mediciones de impacto reflejan la contribución esperada de un factor de riesgo en la frecuencia de la enfermedad. Respuesta, ¿qué tan importante es ese factor de riesgo? Y la respuesta es el riesgo atribuible. Lo vamos a ir viendo. Esto es el esquema. Mediciones en epidemiología. Mediciones de frecuencia de enfermedad. ¿Cuánto? ¿Qué tan frecuente? ¿Cuán probable es? Vemos la incidencia y la prevalencia. Incidencia acumulada, proporción de incidencia, densidad de incidencia, tasa de incidencia. Prevalencia puntual de periodo o de prevalencia. Esto para expresar la mortalidad y morbilidad. ¿Qué tan riesgoso? ¿Cuál es la fuerza de asociación entre la exposición y el efecto? ¿Qué medimos? Asociación de efectos. Medidas de diferencia absoluta. Diferencia de riesgo, exceso de riesgo, riesgo atribuible. Número necesario a tratar. Medidas de diferencia relativa o de razón. Riesgo relativo, razón de riesgo, razón de incidencia acumulada. Razón de tasa de incidencia. O ratio y OR de prevalencia. Y medición de impacto potencial. ¿Qué tan importante es? Impacto promover la exposición sobre los expuestos, riesgo atribuible, exceso de riesgo atribuible porcentual, riesgo, fracción etiológica porcentual. Impacto de remover la exposición en la población, riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible poblacional porcentual, fracción atribuible poblacional. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la asignatura. Muy bien, ¿alguna pregunta? Vamos a esta tercera presentación de ahora, pero son 2:09, continuamos en 10 minutos, 2:20 continuamos. Continuamos 2:20. El D, el F, etcétera. ¿Cuál es la tasa? Mejor que un miocardio. Perdón un instante.
Bien, entonces tenemos poblados en donde hay dos variables, por ejemplo, la tasa de infarto agudo de miocardio. Si le preguntamos al sistema de salud, ellos saben la tasa de infarto agudo de miocardio para cada población, para cada distrito, cada departamento. Y también el nivel de función, la media de la tasa de tensión arterial media. Y esto, ojo, que no estamos identificando quiénes sufren de infarto agudo de miocardio, no, sino la tasa. Tampoco estamos preguntando quiénes son hipertensos, sino cuál es el nivel o la media de la tensión arterial diastólica. Y aquí vemos el nivel de enfermedad, aquí está la tasa, y aquí está el nivel de tensión arterial diastólica. Y se ubican según los valores en este gráfico. Estamos viendo el A, el B, el C, el D, el E, el F, etcétera, están ubicados ahí. Permite relacionar exposiciones y enfermedades observadas en poblaciones. Se observa la asociación entre una exposición y el resultado, nivel de grupo. ¿Cuál es la asociación? Estamos buscando asociación entre el nivel de exposición, la media de la tensión arterial diastólica y la tasa de infarto agudo miocardio. Eso estamos buscando. Estamos en los diagramas del gráfico. Hay una secuencia temporal difícil, son útiles para generar hipótesis y por supuesto están plagadas de errores. Son datos grupales, son descriptivos, también analíticos, pero no son experimentales. Son no experimentales. Y ojo, estamos estudiando poblaciones y datos referentes a las poblaciones. No estamos identificando quiénes son los que tienen infarto agudo miocardio. Tampoco cuál es la tensión arterial diastólica de cada uno de los miembros de los pobladores de cada población. No, son datos que nos da el Ministerio de Salud. Estudio ecológico dice aquí otro. Tabaquismo y mortalidad por enfermedades cardiovasculares en 5 ciudades de Perú, año 99. Ciudad A, B, C, D y F. Tabaquismo, porcentaje. En A, 10%, en B, 23%, en C, 5%, en D, 29%, en F, 55%. Se recoge este dato respecto al tabaquismo. ¿Cuál es el valor de tabaquismo en A? 10%, en B, 23%. Y le preguntamos, por ejemplo, según la venta de cigarrillos, etcétera, ¿no? Que es un aproximado. Y aquí, mortalidad por enfermedades cardiovasculares por cada 10.000 habitantes. En A 25, en B 34, etcétera. ¿A quién le preguntamos? Igual al Ministerio de Salud. ¿Cuál es la mortalidad por enfermedad cardiovascular en la ciudad A, en la ciudad B, en la C? No estamos preguntando quiénes han fallecido de cardiovascular, ni tampoco quiénes fuman. Sabemos estos valores. Sin embargo, no se conoce la tasa de mortalidad para fumadores y no fumadores dentro de cada ciudad. Simplemente la tasa de tabaquismo. Y se lleva al gráfico. Mortalidad aquí, la variable dependiente, el independiente, el tabaquismo, y la mortalidad por enfermedad cardiovascular por cada 10.000 de la tasa. Y aquí vemos que hay una correlación positiva entre el tabaquismo y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y esto es, a mayor porcentaje de tabaquismo, mayor es la mortalidad por enfermedad cardiovascular. La variable dependiente siempre es la mortalidad y la variable dependiente el tabaquismo en este caso. Igual, el anterior también hay una correlación positiva, ¿cierto? Hay métodos estadísticos para establecer la correlación. Entonces, ecológicos lo revisamos en también, unidades de observación y análisis según diferentes niveles de relación, grupos humanos, 2 o más individuos, conglomerados o clúster, comunidades pequeñas, ciudades, regiones, países, zonas completas del planeta o diferentes periodos de tiempo de una misma área o una misma ciudad en diferentes tiempos, como ha cambiado. Comparan tasas de enfermedad en relación a variables de interés, edad, utilización de servicios, consumo de alimentos, medicamentos, bebidas alcohólicas, tabaco,
renta per cápita, etcétera, etcétera. Se recurre a obtener información. Son el primer paso de investigación de una posible relación entre enfermedad y exposición a un factor de riesgo. ¿Quién nos proporciona los datos? En el caso de tabaco, venta de arroz, venta de azúcar, venta de sal, etcétera, la Cámara de Comercio. ¿Y quién nos proporciona los datos de salud? El Ministerio de Salud. Los estudios ecológicos buscan asociaciones o relaciones, sencillos, exploratorios, generadores de hipótesis, son económicos, son rápidos, estadística de mortalidad y morbilidad, exploración del agua, peso en la tierra, mediciones ambientales, venta y consumo de productos en los cuales se sospecha algún efecto. La falacia ecológica también lo vimos en México, ¿cierto? Que puede presentarse. Se produce cuando se pretende llevar los datos de población a nivel individual. Aquí estamos estudiando poblaciones, y datos correspondientes a la población. No son datos individuales que corresponden a la persona, no, a la población. Cuando se pretende llevar estos datos de población a nivel individual, se comete la falacia ecológica, como dice acá, ¿no? ¿Sí? Tratando de establecer los promedios. Estos son estudios, es un estudio ecológico, datos que sirven para hacer estudio ecológico, cuando pretende, que si alguien pretendiera aplicar estos datos a nivel personal, a nivel individual, comete la falacia ecológica. Y podría afirmar al final que los bajos ingresos son causantes de enfermedades, según estos datos, mentira, ¿no? Que es la falacia ecológica. ¿Bien? Segundo estudio, serie de casos. Trabajaba yo en la calle, por ahí de pronto, unos años, en 2003, llegaban los pacientes intoxicados por carbonato, intoxicación por carbonato, en la calle, desde 2003 a 2007. Está publicado en la revista Ciencia e Investigación de la Facultad. Tenemos acá, el 2003 atendimos en el servicio de emergencia de institución de salud en la calle 13 pacientes. En el 2004, 17, el 5, 16, el 6, 21, hasta agosto de 2007, 21. Total, mire, 88. Y el Ministerio de Salud no tenía ningún programa de prevención, etcétera, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Y publicamos esto, este gráfico. Siempre digo, recoger datos, organizarlos en tablas y en gráficos para que nos proporcionen información. Efectivamente, aquí está dice, la intoxicación por carbonato, 2003, 2007, agosto 2007. El 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 hasta el mes de agosto, para hombres y mujeres y el total. ¿Qué podemos decir? La incidencia es cada vez mayor. Compromiso más de mujeres que de hombres. Afecta más de mujeres que de hombres. Pero también están los hombres. Hasta ahí es un estudio epidemiológico. También se podría preguntar a cada paciente, ¿no? Si es la encuesta correspondiente con la razón por la cual se tomó el campeón, etcétera, relaciones de familiares con uno u otro, con papá, la mamá, los hermanos, los conflictos que pueda tener para buscar la causa, ¿no? Por eso dice que los estudios ecológicos y la serie de casos también sirven para plantear hipótesis. Este es otro estudio, también está publicado, pero está lo de Ciencia de Investigación, revista de la Facultad, de serie de casos. Que dice tuberculosis en el centro de salud medio grado. Pasando la entrada a Ñaña y está medio grado, entrando a Chapacay. Igual, 10 años de estudio de historia clínica de pacientes con tuberculosis. Varones, mujeres, el año 29, 28, 25, 22, fueron bajando, ¿no? Fueron disminuyendo, pero todavía es un problema hasta ahora. Bien, los datos son recogidos en el estudio observacional, serie de casos. Sin modificar la mayoría, se recogen los datos, se organizan los datos y se grafican. ¿Está? Entonces, ¿qué podemos decir? Primero, que la tendencia es a la disminución, lentamente, pero hay una tendencia a la disminución. Segundo, es un problema de hombres y mujeres.
hombres y mujeres. Más varones que mujeres. Y el mismo estudio, por grupo etario, ¿no? Y está, hombre, mujer, están. Aquí vemos ya los gráficos, su grupo de edad, de 0 a 4, 6 a 9, 10 a 14, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir? Que la tuberculosis es una enfermedad de la juventud, que afecta a la población económicamente activa, 15 a 29 años. ¿Sí? Justo la edad de trabajar, de buscar oportunidades, de buscar mejores estudios, etcétera. Aquí está, de la tuberculosis. Tanto así que el 87.5% está comprometiendo a la población en edad de trabajar. Por tanto, esta enfermedad es resultado de la pobreza y genera más pobreza. ¿Qué es esto? Serie de casos típicos de epidemiología. La mayoría de estudios de salud publicados son de tipo serie de casos. Por ahí van a encontrar el reporte de un caso, es tan especial, es un caso que amerita publicarlo. Pero aquí vemos serie de casos. Serie de casos de intoxicaciones atendidas al Hospital Regional Docente Cajamarca, de enero 2012 a diciembre de 2018. Igual, el investigador Díaz Barco ha publicado evaluación de intoxicaciones atendidas en el Hospital Regional en la revista de la Facultad de Ciencia e Investigación 2021. Aquí he tomado un gráfico, no le pongo número de gráfico, dice intoxicaciones por tipo de sustancias químicas, periodo 2012-2018. Alcohol, total, 412. Plaguicida, 55. Medicamentos, 53. Cáustico, 11. Drogas, 11. Otros, medicamentos, aquí está medicamentos, benzodiazepina, antidepresivos, medicamentos 53 en total, número absoluto, ¿no? Número absoluto. Estos son números absolutos. El 53 y el 17% era benzodiazepina, antidepresivo, 9 AINE, benzodiazepina, paracetamol, AINE, antibiótico, etcétera, ¿no? Series de casos. Continúa. Serie de casos de intoxicación atendida en el hospital, está en la misma revista, ¿no? Plaguicida y pesticida. Vamos a ver acá. Plaguicida, 55 casos. De esos plaguicidas, 43%. El plaguicida contenía metilcarbamil hidróxico marino. Campeón también campeón. ¿Listo? Carbamato, desconocido. Comatetralil, Racumil, Butox. OFU desconocido, OF desconocido, fungicida, herbicida, etcétera, ¿no? Veneno desconocido, insecticida desconocido. Eso es una evaluación, está presentando un reporte. Serie de casos, intoxicaciones atendidas, número de casos según el tipo de intoxicación accidental, intencional e inducida, accidental. El número absoluto 66, intencional 475, inducida 7. Serie de casos. Es importante, claro, para plantear hipótesis. ¿Por qué aquí en este gráfico yo me pregunto, por qué razón fue accidental? ¿Cuál es la causa para el accidente? ¿Quién se olvidó? ¿Quién lo puso mal? Intencional, ¿cuál es la causa para intencional? Hacer una encuesta inducida, ¿cómo así? Pues cierto, cada uno de ellos, estos gráficos aperturan nuevos trabajos. ¿Bien? Estudios observacionales descriptivos 3, tipo de estudio transversal. También se llama estudio de prevalencia, estudio de corte, encuesta o encuesta de salud, cross-sectional study, prevalence study, health interview survey. Estima la prevalencia de una enfermedad, de una exposición de riesgo en una población. El estado de cada persona, enfermedad o exposición se examina una sola vez. Prototipo. Estudio de prevalencia en una población sobre diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, parasitosis intestinal, etcétera, etcétera. Miren, ¿cómo es el estudio? Recolección de datos sobre enfermedades y exposiciones.
de la población, se recogen datos y se hace una encuesta para complementar la información. Entonces, de estos datos uno clasifica después en expuestos con enfermedad, expuestos sin enfermedad, no expuestos pero enfermos y no expuestos sin enfermedad. Objetivo es describir la variable y su patrón de distribución, examinar asociaciones entre las variables, y también le llaman así, casos y no casos, casos expuestos y no expuestos, o sanos y enfermos y expuestos y no expuestos. El principal problema es el muestreo, sesgo debido a la duración de la enfermedad, sesgo debido a cambios en el tiempo de exposición. Estudio de corte transversal, cross-seccional. Estudia la asociación de eventos y factores de riesgo en un momento determinado en un periodo muy corto, es un estudio de prevalencia. ¿Por qué se llaman así? Estudio de prevalencia o estudio transversal. Tenemos la población de evento positivo, sano y enfermo. Sano. Evento. Si le dio el evento, la enfermedad. Podríamos decir, pues, parasitosis intestinal. Son escolares, población de escolares, se toma la muestra y se encuentra positividad a parásitos. Entonces aquí agrupamos a todos aquellos que están parasitados y aquí los no parasitados. Luego, en los parasitados vamos a hacer una encuesta a la familia para saber qué factor de riesgo pueden tener. Les falta el agua potable, no se lavan las manos, no se lavan los dientes, viven con mascotas, etcétera, etcétera. Factor de riesgo. Por cada factor de riesgo podemos ir comparando. Presente y ausente. Y los que están libres de eventos, los sanos, que también tienen factor de riesgo, o factor de riesgo ausente. Entonces, después establecer los rates que vemos luego. Aquí está el estudio transversal en el esquema, ¿no? Análisis de los casos enfermos y no enfermos. Pero en los casos enfermos tenemos expuestos y no expuestos. Y en los sanos tenemos expuestos y no expuestos. Podemos hacer una tabla de 2x2. Organizamos la tabla de contingencia. Expuestos, no expuestos. Podemos sumar totales hacia arriba y así, como horizontal, vertical, etc. Y aquí mismo se dice presencia de enfermedad A más C sobre el total de prevalencia A más B más C más D. Prevalencia de enfermedad en los expuestos, A sobre A más B. Y así son proporciones, se pueden encontrar en intervalo de confianza, 95%. Medidas de frecuencia y medidas de asociación. Enfermo, no enfermo, expuesto. Razón de prevalencia, por riesgo relativo. A entre A más B sobre C sobre C más D. Luego, por rate de prevalencia también se puede hacer. A por D sobre C por C. Enfermedad, hipertensión arterial, exposición a la obesidad. ¿La obesidad es un factor de riesgo para obesidad? ¿Sí o no? A ver, obesidad en la muestra de población, sí y no. Hipertensión, sí y no. De 250 obesos, 130 tenían exposición, 120 no. De 750 no obesos, 70 tenían hipertensión y 680 no. Estos son los datos. Organizando los datos, en tabla de contingencia podemos encontrar algunos indicadores. Prevalencia global de hipertensión. ¿Cuántos hipertensos tenemos? 200. Entre 1000 es la prevalencia. 200 entre 1000. Punto 10. Prevalencia global de obesidad. ¿Cuántos obesos tenemos? 250. Prevalencia de obesidad, 250 sobre 1000. Punto 25. Prevalencia de hipertensión en los obesos. Hipertensión, 130 sobre 250. Prevalencia de hipertensión en los no obesos, 70 sobre 750. Prevalencia de obesidad en los hipertensos. Obesidad, 130 sobre 200. Prevalencia de obesidad en los no hipertensos, 120 sobre 800. Medida del efecto, lo R, o ratio, 130 por 680 entre 70 por 120, 10.52. ¿Qué dice este resultado? Los obesos tienen 10.52 veces mayor riesgo de tener hipertensión que los no obesos. Intervalo de confianza 95% de lo R.
Está el verdadero OR en la población se encuentra entre 7.42 y 14.92. Estos son datos ya estadísticos, esto es estadística inferencial, a medida del efecto del OR. Mayor de 10 es significativo, mayor de 1 es significativo, 10.52. El intervalo de confianza no incluye la unidad, también es significativo, estadísticamente es significativo. Parasitismo intestinal en escolares, exposición al agua potable en domicilio. Agua potable en domicilio, sí y no. Esto total. Y parasitismo intestinal. Con agua potable, 180. De los 180 que tienen agua potable en su domicilio, 60 están parasitados. De los 250 que no tienen agua potable en domicilio, 170 están parasitados o están parasitados. ¿Y cómo sé? Aquí tienen parasitosis mediante el examen de heces y el examen microscópico. Y respecto al agua, ¿tienen agua potable? Eso se hace mediante una encuesta. Y se puede preguntar, ¿tienen mascotas que consumen, etcétera, no? Etcétera. Prevalencias y OR. Prevalencia global de parasitismo intestinal, total, ¿no? Con la prevalencia, 230 sobre 430. La prevalencia era 53%. Prevalencia global de déficit de agua potable. Ustedes no tienen 250, 430. Prevalencia parasitismo en déficit de agua potable. Parasitismo en déficit de agua potable. 170 sobre 250. Prevalencia de parasitismo en no falta de agua potable. 60 sobre 180. Y así, prevalencia de déficit de agua potable en parasitosis intestinal. 170 sobre 230. Prevalencia de déficit de agua potable en no parasitosis intestinal. 80 sobre 200. Medida del efecto, 0.235. El agua potable. 60 por 80 sobre 170 por 0.20. Hecho la multiplicación, encontramos un valor de 0.235. ¿Qué significa eso? Que los que tienen agua potable tienen 2.235 veces mayor riesgo de tener parasitosis que los que no tienen agua potable, pero como este valor es menor de 1, resulta siendo un factor protector. El agua potable protege frente a la parasitosis intestinal. El intervalo de confianza del OR es entre 7.42 y 14.93. Parasitismo intestinal en escolares 10 a 12 años en el Centro de Salud Juan Pedro Chilaquil. Igual, ¿no? Hay que hacer la toma de muestras, etc. y luego se hace una encuesta. Incidencias escolares 60 sobre 180, con agua potable 0.33, etc. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo está claro, profesor. Todo está claro, me da mucho gusto. Vamos a ver nuestros ejercicios, ¿eh? Una vez, los ejercicios. Mediciones básicas, razón, ahí está el ejemplo, lo leen bien. Informe, manuscrito individual, lo pueden resolver en grupo, pero el informe es individual. Que todos tengan, deseo que todos tengan la oportunidad de desarrollar los ejercicios y de preparar su informe, para que se entienda mejor la asignatura y la movilidad, etcétera, ¿no? Ejercicio 1, la Universidad de San Francisco tiene, etcétera. Proporción, razón, proporción, ejercicio 2 y luego la tasa. La tasa. Este es el ejercicio cuyo informe será presentado en la próxima clase. Incidencia acumulada, identidad de incidencia, tasa de ataque también, prevalencia. En mayo 2021 se reportaron 25 enfermos con tuberculosis en un poblado de 3.240 individuos mayores de montaña, bajo la tasa de prevalencia fundamental, ¿no? Aquí, número de edad de muerte, tenemos la población, aquí están los menores, alta, fallecidos 0, para menores de condición alta, 0 fallecidos, para la media también 0 fallecidos. Acá en mujeres tampoco no muere,
de pobres y de ancianos, porque los pobrecitos no mueren. Aquí es otro ejercicio. Leer 2 veces el ejercicio, nos daremos cuenta de las preguntas y resolver fácilmente las preguntas. La ciudad de Oriundo es una comunidad de 100.000 personas con una razón hombre y mujer de 2 tercios sobre 3. Para empezar, ¿cuántos son varones? Si la población tiene 100.000 y la razón mujer-hombre es 3 sobre 2, hombre-mujer 2 sobre 3. Dividimos la población de 100.000 entre 5, son 20.000, ¿no? Entonces por 2 son 40.000. 40.000 varones con 60.000 mujeres. El año 2015 fallecieron 1.000 pobladores en la ciudad. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? 1.000 por 100.000. Aquí fácil, el 2015. Y así por el estilo. Los problemas de epidemiología son para leerlos. La siguiente figura respecto a la población de 200 habitantes, etcétera, etcétera, nos dan los periodos de tiempo exactos y las preguntas sobre incidencia y prevalencia. Incidencia y prevalencia. De otro La próxima semana, el día 23, cada grupo debe presentar en Word, exponer en Word su proyecto de investigación. Esto es, deben identificar debidamente su problema científico, sus objetivos, etcétera, etcétera, y la metodología a seguir. Ya estamos en la semana 4, nos quedan 3 semanitas más, o la semana 7 luego viene el examen. La semana 7 se debe aprobar ya el proyecto de investigación. Luego la semana 8 el examen, 9, 10, 11, 12 para que ejecuten el proyecto
14 para redactar el informe, 15 para exponer su informe en la forma de artículo científico. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesor, ¿podría repetirlo? Es que se escucha, el micrófono se le escuchó un poco raro. Decía que el lunes 23 de la próxima semana deben presentar su proyecto de investigación. Recuerden que en el cielo se establece que harán investigación. Son 3 créditos. Entonces, para ese proyecto nos hemos dividido en varios grupos y deben empezar a desarrollar su proyecto. Cada reunión, a partir de la fecha, en cada reunión de prácticas van a presentar su proyecto de investigación. Tanto así que en la semana 7 debo evaluar los proyectos y calificarlos. Y en la semana 9, 10, 11, 12, ejecutar el proyecto. La 13, 14 para presentar, preparar el informe. La semana 15 para informar o formular un artículo científico en base a sus resultados. Keiko, Doctor, sí, doctor, una consulta. Lo que sucede es que hace unos días la delegada, yo tengo un grupo que es de 6 personas. Entonces la delegada me dijo de que uno de mis compañeros tenía que pasar al grupo 1, me parece, porque solamente habían 4 personas, porque un chico del grupo se salió. Entonces, no sé si tenga que pasar sí o sí, porque ya habíamos coordinado algunas cosas para el proyecto. bueno, si no desean, si un alumno no desea integrarse al grupo de 4, ya pues yo no puedo estar en esa situación, ¿no? Si está el Ya, grupo de 6, trabajarán los 6 y obviamente la evaluación será diferente que si fueran 4, ¿cierto? claro, Porque sí, los que tienen 6, un grupo de 6 comparado al grupo de 4, el grupo de 4 tiene más oportunidad de aprender, de practicar, de interactuar, etcétera. En cambio, el grupo de 6 fácilmente yo me escondo, si soy parte del grupo 6 me escondo y no hago nada y aparezco al final como que sí he contribuido. ¿Quién se engaña? Así mismo se engaña, porque se reduce la oportunidad de participación, ¿cierto? Y en esto, para aprender hay que participar. No hay otra. Yo no lo puedo obligar a que el de 6 pase al grupo 1, que queden 4 acá. Di unas pautas al inicio, y esas pautas no se han seguido, o habiéndolas seguido se ha cambiado, ya es un tema pues de estudiantes. Yo no puedo estar en esas cosas, pero sí me permite evaluar. ya, doctor, está bien, gracias. Y sobre el documento que ha presentado ahora, que tenemos que hacer los ejercicios de manera individual, eh, me parece que no lo tenemos nosotros como Oye, archivo. todavía no le he pasado. Ah, ok. La clase de hoy todavía no le he pasado. Voy a ver si ya está habilitado la página de la facultad para ver también por ahí, por ese lado, ¿no? ¿Ya? Profesor, disculpe, sí ya está habilitado el campus para que Ah, lo puedan ver. magnífico. Solo quería corroborar en todo caso, la delegada nos había mandado una tarea de 2 lecturas, eso es, se va a También, mandar, pues, era para presentar hoy día, pero como estamos a distancia, estamos en virtual, vamos a dejarlo para el día 23 también, pues. ah, Se van acumulando las tareas, pero no es por, no voy a decir culpa, no es por la causa de usted ni la causa mía y las circunstancias, ¿no? Era entonces, disculpe profesor, entonces es físico la entrega de esa tarea. obvio, obvio, Eh, claro, ¿ya? Como dicen los filósofos, el ser humano es él y las circunstancias. Ya ven cómo ahora
la circunstancia hace que tengamos clase virtual. Y no es lo mismo, pues, porque ustedes son 20, aquí solamente estoy viendo 9. Bien, jóvenes, les agradezco por su presencia, su voluntad de asistir a clase. Nos reuniremos el próximo lunes 23. Ya tienen las tareas. Ah, y algo más. Deseo encargarles a ustedes, ¿no? ¿Qué opinan o cuánto practican el pensamiento crítico? Opiniones sobre pensamiento crítico. Porque está muy de moda, pues ahora, ¿no? Mi curso, antes decían, mi profesión es científica, no sé cuánto. Mentira, pues ninguna profesión es científica, salvo que yo estudie para investigador. Entonces iba a ser mi profesión científica. Por su defecto, si empecé a hacer un trabajo científico y sigo en el proyecto entre 5, 6 años, 10 años, nuevos proyectos, soy investigador. ¿Quién es investigador? Como hemos visto en clase, aquel que genera conocimiento científico permanentemente, es investigador. Pero una cosa es ser profesional, otra cosa es ser investigador. Y ahora también está de moda que, lo dice el modelo educativo de San Marcos, los estudiantes deben tener pensamiento crítico. ¿Bien? Entonces les dejo como tarea para ustedes qué es el pensamiento crítico. Vamos a practicar pensamiento crítico. A ver. ¿De acuerdo? Comenten con sus compañeros, ¿no? Que no sean los sorprendidos en la próxima reunión. Bien, jóvenes estudiantes, ha sido un gusto. Buenas tardes. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.